Doc, bueno, siguiendo ahí con la entrevista, la última pregunta del eje número 3 es, bueno, nosotros bien sabemos que existen estos mecanismos, digamos, de mediación, de acuerdos y demás. ¿Cómo es en la práctica? ¿Cómo lo evidenciamos en la práctica? Si es igual, digamos, como se marca por ahí en la ley. Tengo entendido igualmente, Doc, corregime vos, que en el área penal el tema de la mediación no es algo, digamos, que viene ya de hace rato, sino que es algo novedoso, me parece. Mira, yo creo que te lo adelantaba en esto de las modificaciones que ha sufrido en los últimos 20 años, 30 años, la organización de la justicia penal en torno a la importación de determinados institutos que son más propios del common law, con esta cuestión de las resoluciones alternativas del conflicto penal. Hay una autora hace muchos años que escribía sobre lo mismo, Eleonora Devoto, sobre la posibilidad de disponer de la acción o no y en qué términos de disponer la acción. En la provincia de Buenos Aires se implementa hace 20 años una ley de mediación para determinados delitos y con algunas limitaciones, con la creación de las OLAC, que son las Oficinas de Resolución Alternativa del Conflicto, en la esfera del Ministerio Público Fiscal, que es quien detenta la titularidad de la acción penal. De este modo permitía acercar las posiciones, el imputado y la víctima, y llegar ante determinados delitos, por lo general de naturaleza económica, a que puedan llegar a una composición de intereses y el expediente penal se archivaba y cumplidas las pautas convenidas, luego terminaba en un sobreseimiento por desistimiento de la acción. Antes de eso, la figura de la suspensión de juicio de prueba viene a incorporarse en nuestra legislación de fondo. Por ahí, si vos lo vas a charlar y compartirlo con colegas y estudiantes del resto de los países de Latinoamérica, tienen que saber que nuestro sistema, nuestra organización de gobierno federal, prevé que nuestro Congreso Federal, nuestro Congreso Nacional, dictan normas en materia de fondo. El Código Penal es uno para cada estado de la provincia de la República Argentina, divididos en Argentina se le llama provincia, lo que en Brasil se le llama estado. Entonces tenemos uno, a diferencia en México que tienen uno por estado. Pero cada una de las provincias dicta su código de procedimiento. Entonces, el legislador argentino, la primera alternativa al proceso penal que incluye es la suspensión del proceso a prueba, incorporándolo en el Código Penal, de modo tal que cada una de las provincias han tenido la facultad de regularlo. ¿Cómo es esto? Para poder resolver el conflicto penal con una alternativa del juicio en aquellos delitos que no superen en su pena en expectativa máxima más de 3 años. Con el tiempo las provincias fueron generando otros mecanismos, lo de la mediación que comentábamos recién, y a lo largo del tiempo y en la evolución en materia de género y en formas de limitación de violencia contra la mujer, fundamentalmente en la Convención Belén do Pará, el Estado fue restringiendo el acceso a estos medios alternativos en los delitos que sean atravesados por una problemática de género. También, con el devenir del tiempo, el Código Penal ha incorporado para delitos que tengan, cuyo bien jurídico tutelado afectado haya sido un bien disponible, que es un bien de naturaleza o susceptible de ser mensurado patrimonialmente, figuras como la composición económica del mismo, incorporándolo en el Código Penal como modo de extinción de la acción penal. ¿Cómo funciona en la práctica? Y bueno, como todo, tiene un aspecto positivo porque permite, además de descomprimir el nivel de atosigamiento de causas judiciales y la prolongación en el tiempo de procesos caros y costosos para el Estado y para las partes, en una resolución temprana del conflicto y a veces componiendo intereses. Por otro lado, socialmente tiene un estigma negativo porque a la sociedad que por ahí no conoce los pormenores del caso le genera un sinsabor, algo muy parecido a la percepción de impunidad. Se compra lo penalmente reprochable a través del dinero.
La realidad es que es una forma de componer intereses y arribar a un mecanismo menos estresante, menos costoso y a veces con una solución más equitativa que una pena de encierro no podría llegar a alcanzar. Pero claro, tiene las limitaciones de la naturaleza de cada delito y también en relación al sujeto. Un sujeto reincidente no puede acceder a estos beneficios que prevé las salidas alternativas a los medios penales. El saldo es positivo, es positivo. En tanto y en cuanto no sea utilizado como un mecanismo extorsivo. La Claro. figura del juicio abreviado, donde en realidad la persona está pactando una pena, reconociendo el hecho y pactando una pena, muchas veces termina siendo como un mecanismo de extorsión para no llegar al debate por una expectativa de pena alta. Viste que al principio yo te decía de este problema de la burocratización del sistema de justicia donde se deshumaniza. Al Exacto. deshumanizarse, al perder el contacto con la realidad y con el ser humano, juzgan expediente con un sesgo de confirmación que naturalmente provoca este tipo de vicios o la visión de túnel. Y una persona que lleva en encierro preventivo, en una prisión preventiva, 2 años, se le ofrece, sin embargo, un arreglo de 2 años y recuperar la libertad, y aún aunque se perciba inocente de la conducta que se le reprocha, pone en tela de valor dos elementos materiales de resolución, es el conseguir la libertad o generar un antecedente penal. Y ante el riesgo inminente de prolongar el encierro, prefiere a veces asumir la responsabilidad penal de que le es ajena o un reproche penal que es inmerecido por sobre seguir cumpliendo meses de encierro. Ahí donde encontramos el vicio del sistema que tiene el mismo embrión que radica en la burocratización del sistema. Eso es más o menos lo que te puedo contar de cómo funciona en Argentina y en la provincia de Buenos Aires esta salidas alternativas al proceso penal, que tiene una dinámica totalmente distinta al plain gain norteamericano, donde el Ministerio Público Fiscal tiene otra disposición, pero hay una organización política en torno de legitimación frente a la titularidad de la acción que permite este tipo de acuerdos transaccionales. Si me permitís, Doc, dos aclaraciones. La primera, por ahí para la audiencia que nos va a estar escuchando, no sé si el día de mañana o la semana próxima en la entrevista. Cuando nosotros hablamos de provincia de Buenos Aires, es lo que acá se conoce como estados. O sea, es una parte justamente dentro de lo que es nuestro país, digamos, de Argentina. En tu caso, Doc, vos trabajás justamente dentro de lo que es provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Junín. Y otra cosa que te quería comentar, más una apreciación personal también por ahí como estudiante, no sé si recordás yo cuando estuve haciendo las prácticas en el Ministerio Público en Junín, teníamos muchas denuncias, nos llegaban muchas denuncias de, si bien configuraban delitos, pero eran insignificantes para el sentido, digamos, de que no valía la pena poner en marcha todo el aparato estatal para poder lograr, digamos, una satisfacción para la víctima, que sí, obviamente sufrió un perjuicio, pero lo ideal sería justamente buscarle una alternativa, como por ejemplo puede ser la mediación. Te llevo a colación dos denuncias de las que me acuerdo que no, de las tantas que nos han llegado. Una, por ejemplo, era una señora donde le habían entrado a robar a la casa, era un hurto, eh, donde a esa persona le habían sacado dos tenders de ropa y dos plantas. Y otra denuncia que habían hecho era de una persona que entró a un comercio y se roba dos desodorantes. Entonces, son insignificantes, porque vos decís, no vale la pena poner, o sea, hay un bien jurídico que se vulneró en este caso, obviamente sí, por una persona que se lo robó al comerciante y que en este caso se lo robó a la mujer de la casa, pero que no vale la pena justamente poner en marcha todo ese aparato estatal por esas cuestiones que tranquilamente podrían llegarse a un arreglo económico, es decir, bueno, ¿cuánto vale el tender? O de última te devuelvo el tender, o te devuelvo las plantas, o el valor de las plantas, por ponerte un modo de ejemplo, digamos, ¿no? Entonces comparto esto Correcto. que vos decís, que es a nivel positivo estos acuerdos, digamos, que se pueden llegar a arreglar, justamente arribar a las partes, como también la mediación. Me parece positivo. Mira, ahí donde la filosofía del derecho nos convoca a una reflexión de carácter normativo ético. Y yo comparto con vos y existen bibliotecas completas escritas desde Ferraioli para acá, por Zaffaroni, la teoría de la insignificancia o la bagatela, sobre la punibilidad o no. ¿Qué punimos? La afectación a bienes jurídicos tutelados, el valor pecuniario del mismo, lo mensuramos o los derechos de la persona. Jacob es muy interesante cuando habla de la lesión penal. No es lo mismo lo que significa una garrafa para un comerciante que tiene 30 garrafas en exhibición
y de pronto la reparación del daño nos daría, nos cumpliría el fin teleológico de la norma, que es la satisfacción del bien jurídico desapoderado. No es lo mismo esa garrafa de gas, que creo que tiene otro nombre en algunos lugares de Latinoamérica, Sí, un lenguaje, galones, claro, o como se lo llame, que para una persona en una situación de vulnerabilidad, que es la única forma de cocinar. exacto. Entonces, 20 días sin gas envasado para cocinar no es lo mismo, la privación de 20 días de gas no es lo mismo que para un comerciante de que en vez de tener 30 envases en exhibición, tiene 29. Entonces, a veces cuando la teoría del delito nos ofrece esto de la culpabilidad o el elemento de culpabilidad dentro de la teoría del delito para poder reprochar también eh, la conducta desplegada por el agente, el sujeto activo, y por otra parte, el principio de lesividad es muy útil a la hora de poder mensurar el daño. En términos generales, podemos decir de que la resolución alternativa del conflicto penal, y más que nada en los delitos de negligencia o de incumplimiento de los deberes al cuidado de los delitos culposos, que les decimos aquí, son muy útiles. Son muy útiles porque no hay una malicia en el dolo, la representación del daño en el agente provocador. Eh, pero como forma de organizar la justicia y poder tener los sensores tempranos de advertir estas situaciones, la justicia penal tiene que ser la más humana de todas, porque, como te decía al principio, el Estado en su faz punitoria en materia penal es donde más violento se manifiesta. Entonces, tratándose de ser humanos y de bienes tan preciados como la libertad, deshumanizar el sistema nos coloca siempre en un riesgo de injusticia. Perfecto, clarísimo. Hablando un poco del plano ahora internacional, la pregunta, digamos, que suscita en base a esto es, digamos, si observás algunas principales diferencias, digamos, entre el ejercicio del derecho penal en nuestro país, a diferencia por ahí de otros países latinoamericanos, ya creo que teniendo como base que nosotros como país, o sea, como Argentina, el derecho penal lo que tomamos o venimos muy arraigados justamente del derecho anglosajón o el derecho estadounidense, digamos. ¿Qué diferencia por ahí observas en cuanto a eso con otros países de la región? Si es que hay, digamos. Dos cosas, mira, yo te decía que la influencia del derecho del common law en las nuevas organizaciones de los sistemas de enjuiciamiento en Argentina es innegable. Y se produce estas construcciones de sistemas híbridos donde deben convivir en el día a día y dar respuesta ante el justiciable, y no es un laboratorio de ensayo porque sucede, la gente, suceden robos, homicidios todos los días y hay que darle respuesta a la sociedad. Hecho esa salvedad, yo creo que lo que te define en realidad es la distribución y los balances de poder. Hablábamos en una primera parte de la entrevista donde Argentina, pese a que tiene mucho por hacer, nuestra historia reciente institucional con las distintas interrupciones de los gobiernos democráticos han generado de la última vuelta a la democracia a esta parte estándares de cumplimientos de derechos humanos y convenios altos, los cuales nos permiten partir de estándares mínimos de calidad y de control de derechos que han logrado nivelar hacia arriba, pero el balance de poder siempre genera injusticias. Yo he advertido en alguna oportunidad en Salamanca, que éramos representantes de 11 países de Iberoamérica, sobre los distintos instrumentos de litigación. En el proceso adversarial o acusatorio, que sería la evolución cronológica y natural del antiguo sistema inquisidor de la justicia penal, ha traído un poco de balance entre las partes y sin duda el imputado es la parte hiposuficiente del proceso, la más débil. Si es un proceso adversarial, quiere decir que tengo enfrente un adversario, por lo general el titular de la acción, y tengo un juez en el medio que va a dirimir justicia como tercero imparcial. Pero si coloco todo el poder de disposición material o el monopolio del uso de la fuerza en una de las partes, probablemente esa parte se imponga sobre la otra. En países de América, como en algunos estados de México y demás, la posibilidad y las facultades del dictado de la prisión preventiva es el propio Ministerio Público Fiscal.
entonces se convierte en una especie de juez y parte. Entonces la privación de la libertad de una persona se transforma en la regla y no en la excepción, y, y contra eso operan determinados remedios procesales muy acotados, a modos excepcionales, en manos de un juez de control. Y ahí creo donde se producen los desbalances. Se prioriza la efectividad sobre la eficiencia. Y eficacia y eficiencia arriban a un mismo resultado, pero por caminos distintos. Lo eficaz prioriza el objetivo, sin importar el medio. La eficacia, la eficiencia, se sujeta a los procesos de calidad para arribar al mismo resultado. Y en los desbalances de poder generalmente se producen las mayores arbitrariedades. Con lo cual creo que Latinoamérica le queda mucho por evolucionar, pero no es muy distinta a las realidades que viven muchos de los países europeos en torno a juzgar, porque el criterio ser hijo de una colonia implica de que si bien estamos ligados al colonizador, nos ha permitido en este crisol de razas y culturas evolucionarnos. Entonces creo que hay mucho por hacer, pero se ha hecho bastante en Latinoamérica para avanzar. Siguiendo con el hilo ahí de lo que veníamos hablando, Doc, otra de las preguntas es, digamos, ¿qué aspecto del sistema de la justicia penal en nuestro país considerás en este caso que se podrían servir de referencia? Si es que lo hay, digamos, yo opino que sí. O sea, la pregunta es si puede llegar a servir de referencia en Colombia, pero quiero ampliar esa pregunta de si puede servir de referencia no solamente acá, sino que también en otros países, también de la región. Mirá, yo creo que los sistemas de justicia deberían adaptarse a la realidad demográfica de cada país, de cada estado donde lo vaya a implementar. Pero en términos generales, yo creo que la oralidad, donde apunta Argentina, y tratar y las audiencias multipropósito y concentrar una serie de actos procesales en un mismo acto o en un mismo evento, genera certidumbre en los justiciables y genera eficiencia en el sistema. Entonces, si vos me dirías algo que tiene Argentina para exportar al resto de los países hermanos, eh, es la oralidad en el sistema adversarial. Las audiencias de control de la imputación, el sistema que prevé la provincia de Buenos Aires para los delitos de fragancia, que es una audiencia multipropósito, donde uno en menos de 15 días está discutiendo la prisión preventiva y salidas alternativas al proceso, incluso depurando y contorneando la imputación sobre calificantes y agravantes del delito reprochado, me parece de mucha utilidad porque en 30 minutos todas las partes del proceso, ya sea la víctima como el imputado, tienen noción del efecto y la sensación de justicia, cuando es más rápida, es más sustentable, es Exactamente. más llenador. Entonces creo que eso es un elemento que Argentina tiene. Y otro de los elementos que claramente me parece destacable nuestro es los distintos remedios procesales y los remedios impugnativos. Nosotros tenemos un sistema de impugnación de control federal de las normas y los actos del proceso distribuido entre recursos ordinarios y extraordinarios. Y en algunas legislaciones comparadas, ese remedio procesal no existe y se concentra en un solo recurso, la que corre el riesgo y alto probable caso de que sea desechado por formalidades del proceso y la justicia efectiva, la tutela judicial efectiva no llega a alcanzarse nunca o es de un estándar de muy alta realización. Creo que esos son los dos elementos que bien Argentina podría exportar. Ahora, por el contrario, recién te preguntaba, digamos, sobre, bueno, algunos aspectos positivos que nosotros podemos llegar a tener para en este caso que sirvan, digamos, a otros países como Colombia. Y ahora la contrapregunta es, ¿qué aspectos tenemos negativos en la justicia nuestra eh, que deberíamos corregir? Yo creo, y me adelanto, Doc, y permitime, digamos, hacerlo. Hoy algo hablabas de esto al inicio de la entrevista con el tema de, bueno, tenemos mucha demora, tenemos mucha congestión de causas.
y hay procesos que tardan 2, 3, inclusive 4 años por ahí en salir, y eso genera cierta ansiedad, no solamente para el lado del imputado, sino también para la persona víctima que está buscando justamente que se subsane ese derecho, en este caso, que en principio resultó, digamos, ser atentado. Entonces, ¿qué prácticas consideras que vos decís, bueno, se pueden corregir? Como por ejemplo esto que yo me parece que es oportuno, decir, bueno, ¿cómo hacemos para que sean un poco más ágiles las causas? ¿Qué hacemos? ¿Contratamos más gente en el Ministerio Público? ¿Tratamos de descongestionar un poco? ¿Cómo es esa movida, digamos? Me adelanté un poco en la respuesta anterior. Para el proceso de fragancia se prevé una audiencia, que es una audiencia multipropósito, donde se le permite a la parte en un esquema, en un diseño institucional de adversarial y contrapunto con un juez tercero que prácticamente no conoce la causa y se introduce la prueba, se controla la calidad del elemento probatorio y se decide todo en una jornada. Tediosa, larga, difícil, sí, pero nos permite achicar los tiempos de realización y descongestionar las instrucciones. Y creo que ese instrumento previsto para los delitos de fragancia debería extenderse e incorporarse para el resto de los delitos, salvo cuestiones muy complejas de crimen organizado o cuestiones de delitos económicos que requieren mayor pericia y mayor estudio, pero para el universo de los delitos del día a día contra la propiedad y demás, yo creo que la oralidad trae más beneficios que perjuicios y nos permite acelerar los tiempos, darle certeza, seguridad jurídica a los justiciables y poner el sistema mucho más eficiente. Creo que Clarísimo. ese es el punto a corregir a Argentina. Como último eje, Doc, para ya terminar la entrevista, vamos a terminar hablando un poco de una perspectiva más bien personal tuya. La primera pregunta que te hago en este eje es, digamos, ¿qué te motivó, en este caso, a dedicarte al litigio, digamos, en el área de derecho penal? Si ya lo hiciste, digamos, desde los inicios de tu carrera o fue, digamos, algo que se fue dando con el tiempo. Es curioso porque yo termino estudiando abogacía casi por decantación, porque llegué tarde a la otra carrera y me terminé inscribiendo en la abogacía. Y si vos me preguntabas a mis 17 años qué hacía un abogado, no me imaginaba otra cosa que no sea esta. Entonces desconocía eh, los aspectos del derecho comercial, los aspectos de la justicia laboral, desconocía. La realidad es que el primer autor que me cautiva es Wilfred Hassemer, un alemán que escribía sobre limitaciones al poder público estatal, y lo percibí como un enorme acto de rebeldía. Y la rebeldía propia de un adolescente, eh, molesto con determinadas injusticias del sistema o si se quiere, de aquello que ignoraba, me llevaron un poco a este lugar de hoy. Y por otro lado, cuando la carrera me llevó a explorar los distintos apéndices del derecho, encontré que un factor denominador común en el derecho de familia y en el derecho penal. Los dos trataban sobre personas, sobre seres humanos. Y aquellas construcciones abstractas que te ofrece el derecho real o el derecho patrimonial, las perdían y se alejaban. Y creo que entre las dos me enamoré del más malo, de la más mala, que es el derecho penal, que por ahí es más adrenalínico. Entonces está más cargado de emociones. Y bueno, no podría ser otra cosa que no sea esto. Yo creo, permitir una valoración, Doc. Yo creo que también yo como apasionado del derecho penal y ya pronto a graduarme, que espero poder dedicarme a esto también, me parece que todo estudiante que ingresa en la carrera, a mí me pasó desde el primer año, siempre digamos como que el derecho penal se lleva, digamos, la mayor audiencia, a diferencia de las otras materias, de las otras ramas, como por ejemplo el derecho civil, pero que es medio complicado después, porque vos decís, bueno, vos entras a la carrera y ponele, tenés 20, sino que si no es que no son los 50 del curso que se quieren dedicar a derecho penal. Pero después, por diferentes cuestiones, a medida que van avanzando en la carrera, a medida que van haciendo práctica en el Ministerio Público Fiscal, por ejemplo, en diferentes áreas de la justicia, dicen, ah, no, esto no es para mí, me doy cuenta que no es para mí. El derecho penal es como la primera novia, es como la novia de la adolescencia, la primera novia seria, ¿no? La que llevas a tu casa, la que pasa una Navidad con vos, la que te vas por ahí de primera vez de vacaciones. Es muy difícil que te cases. Bien. Entonces la vas a disfrutar, la vas a querer un montón, la vas a recordar toda tu vida.
pero es difícil que después te termines casando con ella. Me gustó Eh, esa precisión. es Es esa. porque, no, o sea, no, la verdad que no sé muy bien cómo será el derecho penal, digamos, acá en Colombia, pero sí sé cómo es el derecho penal en nuestro país, que siempre es, o sea, siempre, o sea, yo digo, creo que es acertado el hecho de decir, es un mundo donde son pocos y se conocen entre todos. No es como el derecho civil. Te hago un número rápido, Emma, y lo hemos charlado en alguna oportunidad que has asistido a algún taller de nosotros en el Colegio de Abogados. Nosotros en el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Junín somos 1.300 abogados anotados en la matrícula. 300, ponele, tienen la matrícula bloqueada porque trabajan en las dependencias públicas y además no ejercen la litigación. De los 1.000 restantes, 100 pasarán eventual o esporádicamente por una causa penal. 100. De esos 50, de esos 100, 50, la mitad, llegan rara vez a una audiencia, a un plenario de debate oral. Y de esos 50, 20, 30 se dedican casi con exclusividad y tienen compromisos institucionales y académicos con la disciplina, con el derecho penal. Eso nos ubica en el 3%. Entonces, como te digo, rara vez el primer amor suele ser el amor de tu vida. Todo el mundo termina en familia, laboral, civil, y pocos rebeldes quedamos en el fuero tratando de ponerle límites al Estado. También otra cosa, Doc, que es una pregunta que justo me surgió ahora, referido a esto que estamos hablando del derecho penal, también, digamos, la realidad es que, al menos en nuestro país, y uno como estudiante todavía, no es que dice, bueno, no sé, salgo, me gradúo con él este año ahora en diciembre y ya el año próximo salgo trabajando en el derecho penal. O sea, también es complicado porque uno muchas veces por ahí dice, bueno, no sé, me quiero dedicar a tal cosa, ya sea comercial, a familia, a laboral o lo que sea. Muchas veces no pasa, muchas veces uno tiene que salir a buscar y Lo que hacer pueda. lo que puede y lo que salga. Y después de tantos años, se termina dedicando, si es que puede, digamos, a lo que realmente quiso en un inicio. También esa es la realidad de nuestro país. Por supuesto que sí. Y además es la realidad nuestro país y bendecido que así sea. Nosotros tenemos una educación pública gratuita y de calidad, donde las clases más humildes o los hijos de trabajadores no profesionales pueden acceder a la carrera y transformarse en profesionales. Y eso, la verdad, es un logro histórico de Argentina respecto en derecho comparado, te diría, y he tenido la oportunidad de cursar en otras universidades o compartir grado y conversaciones con profes de otros países, y es increíble que nuestra academia y nuestra cultura académica nos permita ese eslabón o ese canal de movilidad social. Pero no hablo de movilidad social ascendente en términos económicos, sino en términos culturales, en términos de socialización. Pero desconocer que la inserción laboral y profesional es igual para todos como el acceso a la justicia sería un acto de cinismo y de hipocresía. La realidad es que el mecanismo de inserción es asimétrico. Si uno es hijo de o nieto de abogados, probablemente la inserción al mundo profesional sea mucho más fácil, se debe a lo que le denominan algunos un soft land controlado. Aquellos que provenimos de familias de trabajadores humildes, mi papá era camionero, eh, por ahí nos cuesta un poquito más Exacto. adaptarnos o dependemos de una serie de factores que no es netamente la voluntad de decir me dedico a esto y nada más que a esto. Entonces, es un poco de la vida y la inserción del escenario donde te vas a desarrollarte profesionalmente que te permita hacerlo más rápido o más lento, depende de las circunstancias. Doc, nos quedan los últimos 10 minutos y las últimas dos preguntas. La verdad que está interesante la entrevista, pero bueno, acá el Zoom nos está corriendo con el tiempo. Eh, otra de las últimas Gano el preguntas tiempo. Otra de las últimas preguntas es, ¿cómo proyectás vos, digamos, a futuro el derecho penal en nuestro país, de acá, ponele a 10 años aproximadamente? ¿Cómo lo ves ahora y cómo lo ves a futuro? ¿Cosas por Mira, es mejorar difícil. tenemos? ¿Vos decís que se mejorarán, Yo, que no se mejorarán? yo creo que todos aquellos autores que podían proyectar
el derecho penal, allá por antes del año 90, 95, tenían una visión de largo plazo mucho más sustentable de lo que podemos hacer hoy. Feijóo Sánchez, un autor español, allá por el 95, empezó a hablar del derecho penal de tercera velocidad. Y parecía una cosa rara, inentendible, hasta que empiezan a darse fenómenos globales, como la masificación del uso de Internet, la disposición, el movimiento de capitales a través de algoritmos de blockchain o tecnología blockchain, delitos de carácter transnacionales, el terrorismo como tal, con cédulas, el narcotráfico internacional, que hizo que esta disciplina vaya complejizándose más. Hoy hay un fenómeno que nos pone en un umbral, no solamente al derecho penal, sino a la humanidad toda, que es el uso de la inteligencia artificial y la aceleración de los procesos. Un protocolo diseñado o ejecutado a través de inteligencia artificial se desarrolla y evoluciona en una semana lo que a la humanidad le cuesta 70 años. Hoy tenemos que convivir en forma mixta con el uso de ambas tecnologías y con este riesgo permanente de deshumanizar los procesos. Yo no me animaría a hacerte una proyección a 10 años. Si vos me hubieses preguntado antes de la pandemia de que hoy iba a tener una audiencia de control de la imputación a través de una computadora de mi teléfono celular, te hubiese dicho que era inevitable, era imposible. Era imposible porque desde el Marqués de Beccaria para esta parte era imposible impersonalizar el derecho penal de ese modo. Si me hubieses dicho que yo iba a interponer un recurso de casación, un recurso a la Corte, desde la cocina de mi casa, adjuntando copias digitales, te hubiese dicho, no, es totalmente inseguro la seguridad jurídica o la firma digital. Me hubiese parecido improbable. La pandemia fue un hecho bisagra a nivel global y hoy la incorporación de la inteligencia artificial dentro de los mecanismos de operaciones de administración de justicia nos plantea desafíos enormes a todos los operadores y a la humanidad en general, pero a los operadores jurídicos en particular. Yo creo que vamos a una justicia más rápida, más eficaz, más no sé si eficiente, y con un riesgo enorme de deshumanización de los procesos y de las relaciones humanas. Con lo cual nos compele a todos a asumir las responsabilidades históricas que nos toca como generación umbral. Y a tu generación, que es la que viene detrás de nosotros, pero nutridas, ustedes son unos nativos digitales del proceso, la enorme responsabilidad de conducir a esto a buen puerto, no solo por ustedes, sino porque no tienen ni más ni menos que los destinos de la convivencia y la paz social en sus manos. Así que la responsabilidad es de ustedes más que de la mía, que es una generación de paso. Tomo algo ahí que dijiste, Doc, respecto de lo que nos trajo la pandemia, puntualmente referido a ese tema, digamos, ¿no? De lo que son las audiencias virtuales, de lo que son los expedientes digitales. Yo eso desde mi óptica, corregime vos, ¿qué te parece? Lo veo como algo positivo. No tanto, no sé si tanto, digamos, lo de las audiencias que sean virtuales, porque yo soy más también de la presencialidad, de estar ahí, digamos, ¿no? Pero sí el hecho por ahí de cargar los documentos, digamos, ¿no? De forma virtual a través de tu casa. Pero también existe una paradoja en eso, porque vos decís, ¿en qué momento dejás de trabajar? ¿No? Porque vos decís, bueno, antes si eran todo papel, vos te tenías que presentar ante el juzgado, llevabas el papel o ibas los días de notificaciones, los martes y los jueves, creo que eran los martes y viernes. Eh, entonces vos ibas, digamos, y trabajabas, digamos, ahí. Ahora, que podés hacerlo desde el computador de tu casa, ¿en qué momento dejás de trabajar y en qué momento descansás? Porque por ahí te llega una notificación 10 de la noche sobre una causa, una vista de causa. El penalista no descansa nunca. El penalista no duerme nunca porque nosotros no tenemos nuestra feria es de ficción. Pero independientemente de ello, está buenísima la reflexión que traes y te la llevo a otro lugar. Los días de nota siguen existiendo, es una ficción jurídica, la notificación sigue existiendo, no hemos adaptado rápido, creo que es muy positivo, es ecosustentable, la no producción de papeles, pero genera un problema en las relaciones humanas. Entonces vos empezás a ver determinados niveles de beligerancia y de conflictividad entre colegas, operadores del derecho,
que son producto de esta despersonalización del trato. Vos antes los martes y jueves ibas a controlar el despacho a tribunales. Te encontrabas con el colega, lo saludabas en el pasillo, en el ascensor. Por ahí tenías algún asunto pendiente, una contestación de demanda media virulenta, una prueba dudosa, una prueba caminable, digna de convención, y lo resolvías en un café. Exacto. Pero no que alguien entregaba al cliente, no simplemente te ponías de acuerdo en las reglas del duelo. Mirá, vamos, estamos de acuerdo en esto, ¿en qué estamos en desacuerdo? Estamos en desacuerdo en A, B y C, estamos de acuerdo, pero en D y en E, no, lo vemos distinto. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una convención de probatoria por A, B y C y vamos a llevarle C y D al juez para que decida el juez. Y litigabas cortito. O por ahí ya va, bueno, hoy se está empezando a perder. Por eso nosotros los que tenemos responsabilidad institucional en el colegio, le dedicamos muchas horas y a vos te conta a tratar de generar y no perder la camaradería entre colegas y el trato personalizado y poder resolver, no solo por nosotros, sino también por los justiciables. Porque una sentencia ganada es un cuadro si no es susceptible de ser materializada. Entonces Exactamente. es preferible no perder nunca los pies sobre la tierra. Yo creo que, y terminando ya, que nos quedan 3 minutitos, yo creo que para terminar, digamos, esta reflexión última del tema de la digitalización, creo que habría que buscar, digamos, un balance, como todo en la vida, ¿no? Si, bueno, nos sirve para esto la digitalización, pero ¿qué es lo que nos resta? Por ejemplo, esto que vos decías, bueno, yo no, o sea, por ahí a través de la plataforma, digamos, de las notificaciones, yo no me entero, digamos, o al arreglo que yo puedo llegar con otra persona, con el otro abogado litigante, siendo que antes sí podía, porque, bueno, me lo encuentro ahí justamente en los días de nota y podemos llegar a un arreglo y se termina ahí, y es mucho más, inclusive mucho más ágil, porque tampoco tenés que esperar, digamos, estas contestaciones, que obviamente que tardan días, son días hábiles que corren, que tienen que respetar esos plazos. Entonces, digo, hay que buscar un equilibrio entre justamente lo que nos viene a ofrecer, que en parte es positivo, pero también hay que tratar de darse cuenta, digamos, ¿no? De eso para que tampoco nos reste justamente en el ejercicio de la profesión. Mira, Emma, se trata, el derecho no solamente es la discusión de argumentaciones jurídicas o filosóficas. El derecho penal, fundamentalmente, es la zona donde el Estado muestra su verdadera cara, que está impersonalizada, lejos de la gente. Y allí donde desaparece la humanidad. Si no hay humanidad, no hay forma de tener una vida republicana de gobierno. Hoy está testeado a lo largo y ancho del mundo y algunos con vocación de conseguir normas ISO de sistemas a través de algoritmos donde las partes litigantes propondrían a la inteligencia artificial una forma de prompteo, ¿no? La pretensión histórica. Y un algoritmo inhumano, insensibilizado, resolvería el conflicto penal y sería obligatorio para las partes. ¿A dónde nos conduce? Exactamente, Si así perdemos la es. humanización del derecho, el derecho, no nos olvidemos nunca, que es la creación cultural del hombre para obtener una pacificación del conflicto y el Estado como forma de expropiar y monopolizar el conflicto y el uso de la fuerza para que los semejantes no se maten entre sí.